Paco Cruz y Jaime Hernández, porque se viene la mesa de los maestros aquí en Sin Censura, y me da mucho gusto decirle que ayer, por fin, después de tanto tiempo, pude abrazar al maestro Francisco Paco Cruz, ahí en el Fondo de Cultura Económica Octavio Paz, por el área de Coyoacán, en donde presentó ayer su libro, García Luna, El Señor de la Muerte. Ahí están las imágenes que logramos captar. Rólalas, mi querido David, con la querida Fernanda Tapia. Ahí estaba la presentación del querido Paco en el Fondo de Cultura Económica, y le digo, me dio mucho gusto verlo, abrazarlo, y me dio mucho gusto que hubo casa llena para recibir a Paco Cruz. Mi querido Paco, te abrazo hoy a la distancia, y qué bueno que por fin pudimos platicar un rato anoche. Vicente, pues sí, y mira qué rato que yo decía que fue una presentación por la gente de Rockstar, la gente que nos acompañó, que nos arropa, que nos cuida en realidad, Vicente, en estos temas delicados, y que mira, lo que me impresiona es que hay una combinación de personas mayores y de jóvenes, mayores como yo, pero jóvenes también interesados en aprender. Yo alguna vez platicamos en la mesa con Jaime, un saludo, ya nos saludaremos, y decía que me impresionaba cuando iba a algunas pláticas que hay un verdadero interés por primera vez de la gente de conocer el tema, de informarse, de saber qué está pasando y no confiar en los medios tradicionales. Pues ayer, mira, me impresioné eso, había personas maduras, personas mayores, pero había jóvenes, y mira, eso hace que sí es importante la venta de libros, verdaderamente, pero lo deja a un lado cuando la gente se interesa, hace preguntas, te busca a Fernanda, no digo a mí porque pues está el cariño de la gente es muy generosa conmigo, incluido tú, Jaime, todos, la verdad es que es muy generosa, son muy generosos conmigo, pero me impresiona cómo están interesados en un tema porque saben por primera vez con pruebas fehacientes que sí tuvimos narcoestados, ya tuvimos, no los que hablamos regularmente, sino ya uno documentado. Mira, dice el presidente Calderón, que tiene dudas del veredicto. No, el veredicto no hay dudas. 5 veces culpable, con las 6 agravantes. Si tiene dudas sobre la investigación, pues que vaya y que le pregunte a los fiscales, que vaya y que meta la cara por Genaro García Luna, que vaya a buscar a la familia de García Luna y que juntos, es millonario, es un hombre millonario que tiene recursos para viajar, para defender a su servidor, a su colaborador, su secretario de seguridad, su amigo, al colaborador de Margarita Zavala Gómez del Campo. Entonces, no, Vicente, yo les agradezco, y mira, la gente me impresiona mucho, verdaderamente pues yo viajé un promedio de 12 horas para estar allá, y la verdad es que se me olvidó en el camino de regreso, porque, bueno, tú lo viste, Fernanda también generosa con nosotros, así que, no, hombre, yo lo agradezco mucho. Mira, iban a caber 50 personas, había más de 50 personas, no sé cuántos libros firmé, pero más de 50, y lo agradezco, Vicente, y es un tema que no termina, que va a empezar. Ayer hablamos algunos datos, Fernanda hacía una pregunta que a mí me parece muy relevante, si podía ser testigo cooperante. Yo le dije protegido, y me dice, la ley no lo permite, y yo digo, mira, nada más que Genaro saque algunos de sus archivos y les diga, nada más tengo estos 500, tiene 5 millones, eso no hay duda, pero que les diga, tengo estos 500,000, que son los empresarios corruptos, los curas pederastas, los políticos del PRI con nexos con el narcotráfico, los políticos del PAN, narcotraficantes también. Quiero ver si no le dan la ciudadanía y lo hacen testigo protegido. Así que me parece que hubo cosas interesantes, no sé cómo lo viste, pero hubo cosas interesantes en la presentación del libro. Más antes de saludar al maestro Jaime Hernández, te quiero decir que dejaste la víbora chillando, porque algunos y algunas de las asistentes a la presentación de García Luna, El Señor de la Muerte, me decían, ¿dijo Carlos Slim? Mencionaste incluso al ingeniero Carlos Slim, y dije yo, viene con todo el maestro. Anoche
mencionaste esta figura que es recurrente, no solamente por su figura como uno de los hombres más ricos del mundo, sino por el papel que ha jugado históricamente en la política de nuestro país, querido maestro Paco Cruz. No, pero claro, Vicente, pero además, míralo, claro, es algo que viene en el libro y que la gente no, a que la gente no presta mucha atención. Carlos Slim le puso Teléfonos de México, la tecnología, los servidores de Teléfonos de México al servicio de Genaro García Luna, sin investigarlo, sin nada. Hay una anécdota, claro, que secuestran a un familiar de Slim y Genaro García Luna, que controlaba todas las bandas de secuestradores, lo libera intocado, pero además, mira, le daban de comer, le daban de almorzar, lo mantuvieron como un secuestrado VIP. Y lo rescata, y Carlos Slim le ofrece todas las instalaciones de Teléfonos de México, todo lo pone a su servicio. ¿Cómo puede ser el hombre más rico de este país, que para entonces ya era el más rico, incluso del mundo? Recuerda que en algún momento llegó a ser el multimillonario prototipo, y pone todo el servicio de la plataforma tecnológica de Telcel y Teléfonos de México al servicio de un criminal. Así que también le toca su parte a Carlos Slim. No podemos decir que era un hombre sin recursos, que no sabía, que no entendía cómo funciona la información. Carlos Slim es un hombre que se hizo en parte del Estado, en las negociaciones con el Estado, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari. Es un hombre que tiene experiencia política. Es un hombre que consiguió que Salinas le diera un monopolio, el monopolio de las telecomunicaciones. Un hombre que de tener $50 millones en 86, 87, brincó a tener más de 2,000 para comprar Telmex. Es un hombre que está curtido, que sabe cómo hacerse millonario, que conoce o debe conocer las entrañas del poder de este país. Así que no nos puede decir que era inocente, que no sabía, que no estaba enterado, y le pone la plataforma tecnológica de Telcel y Telmex al servicio de Genaro García Luna. Así que sí, y viene en el libro, no me lo saqué ayer de la manga, Vicente, salió como salen los temas, pero él también es parte responsable, como otros empresarios, del ascenso sólido de Genaro García Luna, y es responsable de que Genaro García Luna en un momento dado haya pensado en ser candidato presidencial por el PAN, y que él contaba con Carlos Slim para que lo impulsara. Ve nada más cómo son las cosas, maestro. Déjame saludar al querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Le pido que se suscriba a No Apto para Cínicos, y miembro también fundamental, como el querido Paco, de esta familia Sin Censura. Querido Jaime, entre otras cosas, hay que hablar de cómo el efecto López Obrador trae, sí hay que decirlo, de cabeza a los políticos estadounidenses. Ya el el asistente del secretario de Estado para el hemisferio occidental, en una audiencia, habla de López Obrador, los políticos hablan de López Obrador, demócratas hablan de López Obrador, republicanos hablan de López Obrador, y fíjense cómo son las cosas. Dicen en la oposición en México que es un aldeano macuspano, que es un mesías tropical, que es un no sé qué y no sé cuánto, que no habla inglés. Imagínense si hablara inglés, si así los trae como locos. Pero bueno, mi querido Jaime, dame tus opiniones, te abrazo. Gracias, querido Vicente, y un abrazo y muchas felicidades al maestro Paco Cruz. De verdad, yo insisto, Paco Cruz es uno de los periodistas que se merece este reconocimiento, y sobre todo se merece el cariño de la gente, de verdad, porque ha hecho un trabajo espléndido. Ahora, vamos a entrarle a este tema que es fascinante, querido Vicente. Fíjate bien, se supone que ayer hubo una audiencia, y la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores que encabeza, tú sabes, que preside Bob Menéndez, este demócrata por Nueva Jersey, que le tiene tirria al presidente López Obrador. Bueno, pero el tema para el cual fue citado el subsecretario para el hemisferio, que es Ryan Nichols,
era hablar del futuro de las relaciones de Estados Unidos con Brasil. Porque claro, este futuro, las relaciones entre Estados Unidos y Brasil es ha levantado muchas interrogantes, ¿no? ¿Cómo se va a llevar ahora Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos con Lula da Silva, que es un cambio prácticamente radical frente a lo que fue el señor Bolsonaro, que era prácticamente casi un gemelo, un alma gemela de Donald Trump? Entonces se supone que la audiencia era para hablar del futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. Bueno, la Brian Nichols habló del futuro de las relaciones que este país, que es muy importante, patatín, patatán. Y ya casi al final de esta audiencia, se presenta el senador por Tennessee, ojo, por Tennessee, uno de los estados más conservadores y republicanos, que se llama Bill Hagerty. Bill Hagerty es, ya sabes, de hueso colorado, republicano, de derecha, recalcitrante, y entonces llega y se aposenta y dice, bueno, señor Brian Nichols, yo sé que el tema aquí es con Brasil, pero yo quiero preguntarle sobre un tema más puntual, más urgente, el tema de México, ¿no? Y empieza y dice, a ver, señor Brian Nichols, no sé si usted se ha enterado que el presidente de México ha amenazado con intervenir en las próximas elecciones de nuestra nación. ¿Está usted al tanto de eso? ¿Qué le parece esta intención del presidente de interferir en nuestra política interna, ¿no? Y Brian Nichols, de manera muy hábil, se va por la tangente y le contesta, bueno, ¿qué le puedo decir? Pues yo creo que tanto a Estados Unidos como a México no les gusta que se inmiscuyan en sus asuntos internos, y hasta ahí se quedó. Acto seguido, Bill Hagerty intenta llevar más allá este cuestionamiento y le dice, oiga, quiero que usted me diga, que me conteste si realmente el presidente de México y México están haciendo realmente la parte de su trabajo para contener el trasiego del fentanilo hacia Estados Unidos. ¿Usted cree que el gobierno de México, el presidente López Obrador, ha hecho lo suficiente o cree que debería hacer más, no? Y entonces Brian Nichols, de manera muy cautelosa, estaba pisando sobre huevos. Brian Nichols dice, miren, lo único que le puedo decir, señor Hagerty, es que tanto México como Estados Unidos tienen que hacer más. Y ahí se quedó. Viene la siguiente pregunta del señor Hagerty y le dice, señor Nichols, quiero que usted me diga, el señor presidente López Obrador dijo que México no se produce fentanilo, pero se produce. Si es cierto o no es cierto que se produce. Y aquí el señor Brian Nichols, de manera muy cautelosa, dice, a ver, a México llegan precursores para hacer fentanilo y efectivamente en México se hacen, se elaboran, pero no el gobierno de México, ¿no? Bueno, entonces vuelvo a insistir, pero porque hay una táctica para en los interrogatorios, los senadores disponen de un tiempo muy acotado, entonces tienen que conseguir que su pregunta se convierta en la respuesta que ellos quieren para los titulares, ¿no? Dice, pero entonces sí se produce en México. Dice, bueno, sí, pero es que llegan o sea, no, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, consciente de que era una audiencia que muy posiblemente estaba siendo vista en México, fue extremadamente cauteloso. Y dijo, no, efectivamente llegan precursores, ahí se convierten en pastillas, patatín, patatán. Pero no dijo que México o el gobierno de México fuera el responsable. Entonces, acto seguido, el Reforma. Estados Unidos refuta, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos refuta a López Obrador. El Universal, sí, Estados Unidos desmiente a López Obrador. Y yo me quedé, a ver. El señor Brian Nichols no desmintió a López Obrador. Lo que dijo Brian Nichols es que, y lo reiteró esta mañana el presidente, es que aquí llegan precursores y luego aquí los cárteles se encargan de transformarlos. Pero hay una campaña para vincular al gobierno de México con la manufactura
del fentanilo. Entonces, claro, es muy distinto cuando uno está en esa audiencia escuchando, en una audiencia dedicada a Brasil, y Bill Hagerty, que insisto, forma parte de este grupo de republicanos que son de extrema derecha, que se han sumado a la campaña junto con Bob Menéndez para machacar e insistir que México tiene la responsabilidad. Entonces, pero fíjate, a mí lo que me llamó mucho la atención, Vicente, fue el papel del Universal y el Reforma. Yo, de verdad, tú dices, bueno, estos parecen, el Universal de Reforma parecen el Breitbart News, que es el medio por excelencia de la extrema derecha de Estados Unidos, dándole por ahí, ¿no? Estados Unidos refuta, Estados Unidos no refutó nada. Brian Nichols se encargó de decir que llegan a México precursores que luego los carteles, no el gobierno de México. Pero no se menciona en esta audiencia que el gobierno de México ha aumentado en más de 1000% la incautación de fentanilo y que en el último año se incautaron más de 6 toneladas, como reiteró el presidente. Entonces, a mí se me hace fascinante cómo la prensa mexicana se ha convertido más pro-estadounidense porque o sea, ellos le están haciendo el caldo gordo a la extrema derecha de Estados Unidos. Me llamó muchísimo la atención y al mismo tiempo me da mucha tristeza contemplar a estos lamezuelas de congresistas, de senadores republicanos que están en campaña y tal parece ser que el Reforma y el Universal se han sumado a esta campaña electoral de los republicanos y yo no sé qué van a ganar. Evidentemente, aquí se ve que no están trabajando para México. Deja tú para López Obrador, no están trabajando para México. Están trabajando para la extrema derecha de Estados Unidos y esto realmente es increíble. Bueno, también debo de poner sobre la mesa este tema, mi querido Paco, mi querido Jaime. Por cierto, fascinante lo que nos están mencionando, Jaime. Bueno, compañeros, voy a hacer un paréntesis, si me permiten, antes de continuar con los temas, porque acabo de ver algo que da para el pitorreo. No es viernes, pero bueno, se ponen de pechito los políticos, los personajes políticos de mi México lindo y querido. Y grábeme, don David, le voy a mandar un mensaje a Kenia López Rabadán, la senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, una de estas señoras que se sienta junto a Lili Téllez a despotricar contra su servidor, la que aplaudió también al Pelón Gomis porque me tumbó los lentes en un restaurante del Pedregal en la Ciudad de México. Bueno, se ponen de pechito. Subió un tuit hace un rato, Kenia López Rabadán, este tuit, dice, para defender a la Ciudad de México y a todo México se requiere amor. Para tener paz, seguridad, salud y prosperidad, vamos juntos a detener al mal gobierno de Morena. Bueno, Kenia, usted, conste que es tuit de usted, dice, para defender a la Ciudad de México y a todo México se requiere a Morena, creo que le faltó ahí terminar la frase, Kenia López Rabadán. Para defender a la Ciudad de México y a todo México se requiere a Morena. Está igual que Alejandra del Moral, que dijo que ya es tiempo de que una mujer sea gobernadora delfina. Bueno, a ver, ¿cómo estará la oposición? Grábeme, don David, por favor. Grábenme, muchachos. ¿Cómo estará la oposición? Que andan candidateando a un prófugo. Bueno, a un señor que se anda escondiendo como Ricardo Anaya, lo siguen incluyendo en las encuestas, que tienen que sacar como as bajo la manga a Lili Téllez, que se aventó contra todo, así como si se hubiera tirado en tobogán. Don Gustavo de Hoyos entendió el que entendió, levantando la mano, que quiere ser el que encabece una campaña, una candidatura independiente. ¿Cómo estarán en la oposición que Santiago Krill, que como Calderón no vio, no escuchó, no se enteró de García Luna cuando fue secretario de Gobernación en tiempos de Fox, quiere ser presidente de la República? ¿Cómo estará la oposición que muchos siguen haciendo eco de lo que escribe, y muy mal, por cierto, en redes sociales Vicente Fox? ¿Cómo estará la oposición que Felipe Calderón desde España
tiene que defender a su amigo. ¿Cómo estará la oposición que Margarita Zavala tiene que defender a Felipe Calderón en la Cámara de Diputados? ¿Cómo estará la oposición? A ver, rescátame otra vez el audio de Lili Téllez, mi querido David. ¿Cómo estará la oposición que Lili Téllez se tiene que tragar todas estas palabras que en algún momento hace años, como periodista, dijo contra Calderón y contra Margarita Zavala? Y le tengo más de la oposición. ¿Cómo estará la oposición? Échalo, David. Traidor por naturaleza. Le dio la espalda a su padre político, Carlos Castillo Peraza, y después también traicionó a quien le dio la oportunidad de su vida, a Vicente Fox. Felipe Calderón se distingue por morder la mano de quien lo alimenta. Es el típico político que juega solo para él. Margarita Zavala presumía con altanería que ella sería candidata presidencial, con el PAN o sin el PAN. Pero después del fortalecimiento de Acción Nacional se echó para atrás. Sabe que necesita el partido. Este par, Calderón y Zavala, le apuestan a la desmemoria. ¡Cuánta hipocresía! A mí ya me han preguntado si tengo algo personal en contra de la señora Zavala. Yo les digo con honestidad, no tengo nada personal contra ella. Tengo algo más fuerte que me obliga a criticarla. Soy sonorense y Sonora es el estado más agraviado por ella y su esposo por el caso de la guardería ABC. Que no se nos olvide que el matrimonio no quería ni recibir a los padres de los niños en Los Pinos y dejaron sin castigo a los responsables de una de las peores tragedias de México. El caso ABC. ¿Cómo estará la oposición? A ver, ¿lo lograste rescatar, David? ¿O ya no tenemos lo del 2022, lo que iba a presentar el video? Perdón que te tire esta curva. ¿Lo tenemos o no lo tenemos, David? Si no, me sigo. ¿Cómo estará la oposición? Que tendrán que callar por Tomás Yarrington. Ayer el exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado a 9 años de prisión por lavado de dinero. Tomás Yarrington quería ser presidente de México. Si los panistas andan buscando cómo meter la cabeza en la arena como las avestruces, los del PRI, ¿de qué se van a disfrazar, cabrones? Rescatamos de las benditas redes sociales aquello que decía en algún momento Tomás Yarrington cuando buscaba ser candidato del PRI a la presidencia de la República. Diosito, qué bueno que nos libraste. Y eso que también hay señalamientos contra el señor Yarrington, que se tendrá que pasar 9 años en prisión, de precisamente como García Luna, haber estado vinculado con el narco. Ay, mamacita de mi vida. ¿Y estos son los que andan haciendo alianzas? Señor Claudio X González, ¿en qué se metió? Vea y escuche. En México, querer es poder. Tú y yo queremos un mejor país, un lugar seguro, próspero, justo, y unidos tenemos el poder para lograrlo. Por ti quiero, puedo y voy a ser presidente. Juntos tenemos con qué para crear una nueva historia. Querer a México es poder con México. Dios mío de mi vida y de mi amor. Tomás Yarrington, ayer declarado culpable y sentenciado a 9 años de prisión por lavado de dinero. En el 2006 quería ser por el PRI presidente de México. Lastimosamente terminamos con Felipe Calderón. De los dos no se hace uno. Pero bueno, así la oposición, mi querido Paco Cruz, de alguna manera se hace justicia otra vez en Estados Unidos, no en México, contra uno de estos corruptazos, y le llegó la hora a Tomás Yarrington, ex gobernador priista de Tamaulipas. Vicente, pues mira, la posición del Universal y de Reforma, porque va junto, te muestra cómo están, ¿sí?, dos periódicos que muchas veces, mira, la mayoría criticamos a los periodistas vendidos, pero en realidad también hay que decirlo,
los dueños de los periódicos son unos vendidos, son los mayores beneficiarios de los miles de millones de pesos que los gobiernos del PRI y del PAN les entregaron a la prensa. Sí, están coludidos. ¿Quién puede negar que Juan Francisco Ili Ortiz sea un sicario? O los dueños de Reforma, los Junco. El caso de Tomás Yarrington Rubalcaba, y debemos decirlo, no es el único. Antes estuvieron presos y juzgados, condenados. Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo. Está encarcelado Roberto Sandoval Castañeda. Está también involucrado de nexos con el narcotráfico Jesús Reina García de Michoacán. Es decir, hay una playa de gobernadores del PAN y del PRI involucrados en lavado de dinero, en corrupción, nexos con el narcotráfico. Esa es la oposición. Y mira, no me extraña porque Sabina Berman recién le hizo una entrevista a Santiago Krill Miranda en la que él dice que si él llega a la presidencia de la República, su secretario de Gobernación va a ser Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, es decir, uno de los mayores pillos en este momento del país, uno de los mayores sinvergüenzas, involucrado en todo. Pero un ladrón, a ese lo quiere. Y eso nos dice una cosa, Vicente, no han entendido cómo cambió el país. Y todo eso también, mira, se junta con lo del INAI, del veto del presidente a los acuerdos de Monreal con el PAN, a los enjuagues, a la tranza. No han entendido cómo cambió este país. Y si ellos llegaran a gobernar, o Monreal, o Alito Moreno, o Krill, se repartirían el país como se lo repartieron antes. No han entendido, quieren seguir en el gobierno que tranza a través de las cuotas, en el gobierno que crea instituciones para alimentar la corrupción o para tener contentos a sus cuates. Lo del INAI es una barbaridad. Lo de Tomás Yarrington es brutal. 9 años y además tiene que regresar como cerca de $10 millones. Entonces es brutal. No han entendido que ya descubrimos hace mucho que este país estaba gobernado por el narcotráfico hasta 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018. Este país lo gobernaba. Hemos hablado que hemos tenido 7 presidentes narcotraficantes o involucrados con el narcotráfico, pero solo han agarrado a uno, al secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Pero este país fue un gran negocio para el narco, para el crimen organizado, para el robo, para la tranza. Mira, fíjate, nada más les voy a dar un dato que ya platicaremos el sábado. Aquí hablamos de la corrupción para destruir Pemex. Cómo desde el gobierno de José López Portillo, cuando se descubren los grandes yacimientos y hay una nueva época del petróleo mexicano, hacen todo lo posible por destruirlo, y vemos cómo los directores de Pemex o exdirectores, algunos secretarios de energía, todos hacen negocio a través del petróleo. Se convierten en los nuevos gerentes o nuevos voceros o cabilderos de las empresas petroleras internacionales en México. Sí, el petróleo es un negocio, pero el dato que les iba a dar, todos pensamos que el huachicol es un negocio nuevo y que es muy difícil de desterrar. No, es difícil porque no es nuevo, porque desde López Portillo se comenzó a explotar eso que vendría a llamarse huachicol. Mira, el hijo de José López Portillo, José Ramón López Portillo Romano, era conocido en los mercados negros de Rotterdam. ¿Por qué? Porque llevaban barcos y barcos que ordeñaban de la ordeña de Pemex, los llevaban al mercado negro y lo pagaban en efectivo, y ese dinero no entraba a Pemex. El sábado lo platicaremos en el marco de la protesta, pero el huachicol nace con López Portillo y lo va alimentando cada presidente hasta Enrique Peña Nieto, y entonces estos pillos piensan que no nos enteramos o que no descubrimos que han sido los mismos, y que si ellos regresan a gobierno, o en este caso Monreal llegara a gobernar,
nos van a robar igual, van a seguir en sus gobiernos de cuates, sus gobiernos de amigos, y los gobiernos para transar y para entregarlo al narcotráfico, Vicente y Jaime. Así es, y vaya maldición de nuestra gente allá en Tamaulipas, ¿no? Eugenio Hernández, exgobernador del PRI, tras las rejas. Tomás Yarrington, sentenciado a 9 años de prisión por lavado de dinero. Y hay que decir que el que anda en la cuerda floja es Francisco García Cabeza de Vaca, que con la ayuda del Poder Judicial hace unos días libró una orden de aprehensión. Pero entendiendo el caso precisamente Tamaulipas, creo que no deberíamos de perder de vista una denuncia que hizo el precisamente gobernador actual de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Por fin tuvieron un buen gobierno, dice el presidente, en Tamaulipas con Américo Villarreal. El doctor Américo Villarreal denuncia el desfalco de 18,309 millones de pesos durante el periodo 2015-2021 del panista Cabeza de Vaca. Y uno se pregunta, ¿y Cabeza de Vaca qué? Nada más que se vaya así, nada más porque sí. Ve ahí, escuche la denuncia del doctor Américo Villarreal. Desde el punto de vista financiero y administrativo, encontramos también una administración estatal colapsada, con conductas ilegales de forma generalizada, el ejercicio de recursos sin documentación, violaciones de todo procedimiento con contratos onerosos para el erario. Seguimos investigando y hasta este momento se han detectado 392 hallazgos de irregularidades, desde contratos fantasmas, obras no realizados y compras a precios inflados. Irregularidades que dieron lugar a 167 expedientes de presunta responsabilidad administrativa. Destaca la opacidad en el destino de 18,309 millones de pesos del periodo 2015 a 2021, sobre los que persisten señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Federal. Hasta el día de hoy se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado actos de servidores públicos particulares con apariencia de delito, integrando 42 denuncias penales por delitos tipificados como cohecho, coalición de servidores públicos y robo. No se trata de venganza, se trata de justicia. Se rendirán cuentas. Bueno, pues ahí están las palabras del doctor Américo Villarreal, gobernador constitucional de Tamaulipas, que ahora enfrenta una campañita de Francisco García Cabeza de Vaca, que porque le está echando al suelo, le está desapareciendo las GOPES, esta agencia de policía tipo SWAT, para que se den una idea allá en Estados Unidos, de estas de entrenamiento táctico. Y bueno, mi querido Jaime, vaya oposición, ¿no? No queremos hacer negocios con el PRI, dijo el PAN en tiempos de Alito Moreno, cuando estaba siendo exhibido en el martes del Jaguar por Laida Sansores. Luego el PRI, no queremos hacer negocios con el PAN, luego de Genaro García Luna. Bueno, pues ahora, ¿qué? ¿Saldrá las obras del PRD, lo que queda del PRD, decir, yo no quiero hacer negocios ni con el PRI ni con el PAN ahora que Yarrington? O sea, ¿de qué estamos hablando? Están literalmente por la calle de la amargura y solamente los distraídos pueden hacer caso a estos personajes disque para defender al INE y llenar calles y hasta Zócalo con lo que estamos poniendo. No es que nosotros lo digamos, como dice el maestro Sevilla, ahí están los datos duros, Jaime. Sí, lo que pasa es que también siempre nos juega en contra la memoria, la flaca memoria. Ya no nos acordamos de muchas cosas. Tomás Yarrington fue realmente un personaje. Tú sabes que Tomás Yarrington era considerado por el expresidente de Estados Unidos, George Bush, lo llamaba, Bush decía que era su compadre, Tomás Yarrington.
Tomás Yarrington era invitado a veces al rancho de los Bush, era un personaje que Oye, dime, pues qué pendejo nos salió Bush, ¿no? Porque así mira, es. su compadre era Fox a nivel federal y ya estamos precisamente definiendo la perversidad en tiempos de Fox y también señalaba como compadre a Yarrington. Ay, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Dicen. Sí, y ya para ese entonces se sabía de las andanzas de Tomás Yarrington con el cártel del Golfo y de los Zetas. De hecho, cuando viene, sabes que a Yarrington vino la designación del candidato del PRI, Rodolfo Cantú, que se lo cepillaron, lo mataron, ¿no? Y un testigo protegido dijo que Tomás Yarrington estaba detrás de ese asesinato total, que tuvo que entrarle al quite su hermano Egidio, de Rodolfo, pero aún así los tamaulipecos votaron en las papeletas con el nombre de Rodolfo Cantú, que ya había muerto. Bueno, así se elige Egidio Cantú. Y entonces, por las andanzas de Yarrington con los cárteles, las sospechas de que había estado detrás de la muerte de Rodolfo Cantú, puso pies en polvorosa y se perdió durante 5 años, Vicente, 5 años en Florencia, Italia, ¿no? Y se daba una vida, no visitaba los restaurantes más lujosos. Imagínate la fortuna que se llevó, que pudo distraer Tomás Yarrington. Y después, 5 años después, es detenido, se le extradita a Estados Unidos y ahora resulta que nada más le dan 9 años de cárcel, ¿no? Y luego el exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, al confirmarse la sentencia, Dilo, dice, cabeza de caca. Se te iba a salir, se te iba a salir. sí, dice el Cabeza de Caca, dice, vamos a cerrar uno de los capítulos más oscuros. Qué poca madre, digo, que son unos sinvergüenzas, da lo mismo que están del PAN, da lo mismo que están los del PRI, todos son unos ladrones, unos criminales. Y ahora culpan al señor Américo Villarreal de desmantelarle una policía que cooperaba también con el crimen organizado. Digo, Dios mío, es que como tú dices, solamente los muy distraídos realmente no se percatan de este tipo de barbaridades. Tamaulipas ha sido uno de los estados más castigados, infestados por el crimen organizado, que ya no se acuerdan de la matanza de más de 70 inmigrantes, que fue terrible, porque el crimen organizado se hizo con el control de las drogas, el trato de migrantes, el trato de personas. Y yo creo que en este sentido, Américo Villarreal tiene ante sí uno de los desafíos más brutales, porque no va a ser difícil dar marcha atrás. Hay muchos intereses creados, hay muchas complicidades que llevan décadas en ese estado. Yo le deseo la mejor de las suertes a Américo Villarreal. Ojalá que cuente con el respaldo del gobierno federal, en este caso el presidente López Obrador, porque créeme, la gente, el pueblo de Tamaulipas se merece dejar atrás estos episodios ahora sí que negros, tenebrosos, incluido el mandato de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Bueno, en la última ronda para cerrar, maestros, a ti te interesa este tema, Paco, y si me permites lo voy a seguir insistiendo hasta donde tope. Ahora resulta que las encuestadoras están tratando de empujar hacia adelante y hacia arriba a Alejandra del Moral. Si recuerdo bien, nuestro jefe de información, Mario Toledo, siempre me ha dicho que Massive Caller es la encuestadora favorita del PRIAN, sobre todo del PAN, muy usado también por personajes como Ciro Gómez Leiva, esta encuestadora. Con esas reservas, me llama mucho la atención que Radio Fórmula ande moviendo esta nota. Alejandra del Moral mete el acelerador, acorta distancias con Delfina Gómez, según Massive Caller. La candidata del PRIAN-RD y Nueva Alianza precisó que el sondeo se realizó en el 14 de marzo y estaría a solo unos puntos de Delfina Gómez. Luego de que la candidata de Morena, Delfina Gómez, mantuviera una ventaja de más de 20 puntos en las últimas semanas, Alejandra del Moral de Va por México ha ido acortando distancias de cara a las elecciones de 2023 a realizarse el próximo 4 de junio según Massive Callers.
a 15 días del inicio de las campañas para elegir a la futura gobernadora del Estado de México que reemplazará a Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral ha tenido un crecimiento notable. Yo pregunto, ¿cuánto salen estas notas? Digo, si en Animal Político ya tienen su tabulador, me imagino que en Radio Fórmula también. Yo recuerdo que en el paquete de ventas, en el kit de ventas de Joaquín López Dóriga, que exhibió en su momento Nancy Flores de la revista Contralínea, aparecían comentarios editoriales que podrían ser insertados con Oscar Mario Beteta o con Ciro Gómez Leiva, que se vendían como parte de la cobertura de López Dóriga. Pero bueno, perdón, regreso al tema de Massive Caller. De acuerdo con la casa de encuestas Massive Caller del Moral, solo está a 4 puntos de Delfina Gómez, lo que evidencia el gran cierre que está teniendo la candidata priista. No. ¿Quién escribió esta nota? Casi le chupa los dedos de las patrullas a Alejandra del Moral, con mucho respeto lo digo, pero mi querido Paco, ahí te la dejo de tarea, ¿no? No, Vicente, mira, ahora te lo cuento, nada más, vamos por un lado, el GOPES, el Grupo Especial de Operaciones Especiales de Tamaulipas, que creó Francisco García Cabeza de Vaca, en realidad era un cártel del crimen organizado, así operaba, así funcionaba, y podemos decir sin temor, porque además se puede probar, que García Cabeza de Vaca, Egidio Torre Cantú, que gobernaba con un chaleco antibalas y nunca iba a ningún lado, Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington dejaron gobernar al narcotráfico, y hay que recordarle a la gente que en 1930 en Matamoros nació el cártel del Golfo, y que los últimos 4 gobernadores, 3 del PRI y y Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, y los 4 gobernaron con la mano del narcotráfico, y Francisco García Cabeza de Vaca fue más cínico todavía, porque creó un cártel que ahora tienen que desmantelar. El GOPES así operaba: narco, extorsiones, desapariciones, secuestros, lo que fuera. Entonces, bueno, breviario aparte, mira, yo les he platicado, el Estado de México es una mafia. La maestra Delfina se enfrenta a una mafia, y estas encuestas te demuestran eso. Pero no solo se ve la mano del Grupo Atlacomulco. Yo les iba a decir por qué, y les decía que Alejandra del Moral Vela tenía una carta guardada, o un as bajo la manga para atacar a la maestra Delfina. Y no solo es esta encuestadora, en esa encuesta se ve la mano de un personaje que no vemos y que no conocemos, porque no es del Estado de México, sino de Tlaxcala. Se llama Mariano González Aguirre, que es el esposo de Alejandra del Moral Vela. Fue diputado federal priista, fue senador, y senador fue su papá. Él fue diputado federal priista y es humano ahí, pero el que está operando es su papá, Mariano González Arur, que es un personaje que conoce todas las mañas de todo, está operando para su nuera. Mariano González Arur fue gobernador de Zacatecas, fue senador, está involucrado en la Caja Libertad, negoció con Peña, negoció con Carlos Salinas de Gortari, así que conoce cómo tratar a los medios, y van a sacar este tipo de encuestas. Mira, hay que decirlo, la verdad es que las campañas empiezan hasta el primer minuto del día 3 de abril. Así que dicen, está cerrando fuerte, nombre, si todavía no empiezan las campañas, y verdaderamente va a haber una guerra, y en las encuestas peor. Las encuestas parte van a ser organizadas por esa mafia priista y por la mafia ahora que encabeza del lado de Tlaxcala, que incluye poblaciones importantes como Texcoco, Valle de Chalco, Chalco Solidaridad, que son populosas para operar a favor de Alejandra del Moral. Si tenemos que esperar una guerra sucia, que todavía no empieza, empieza el 3 de abril, así que esto de Massive Caller, pues es una burla, o fumaron mota de veras, de esa que vende Vicente Fox, o no sé de dónde la sacaron. Hay por lo menos 50 encuestadoras, de ellas 10 en las que consultan los dos partidos, el PRI y Morena, que son las que valen, o por lo menos las más serias, con todo lo que representa y las comillas que se le puedan poner, que dan entre 15 y 20 puntos arriba. Y no se puede haber recuperado porque todavía no empieza la campaña, y solo lo puedes enmarcar en la guerra sucia
que arma la mafia del Grupo Atlacomulco o que arma la mafia de Mariano González Arur, que es un hombre que sabe cómo operar fraudes electorales, es un priista de cepa y es un tipo en cuestiones electorales mafioso. Y en cuestiones financieras hay que ver Caja Libertad cómo está. Así que esas son las sorpresas que le aguardan a la maestra Delfina y que no se conocen, te digo, porque Mariano González Aguirre, el esposo, pues es de Tlaxcala. Así que nadie dice nada, está casada con un tlaxcalteca, fue diputado, pero nadie le presta atención. Sí, pero el mago y el mago negro electoral de aquella zona del Estado de México que hace frontera con Tlaxcala se llama Mariano González Arur, salinista, peñista y suegro de Alejandra del Moral Vela. Y mira, las encuestas más serias que publicaron ayer algunos periódicos de Toluca alertan de que en este momento Alejandra del Moral Vela perdería su territorio. Cuautitlán Izcalli, de donde fue alcaldesa 2009-2012, perdería Cuautitlán Izcalli y toda la zona que colinda, que ella gobernó y en la que cogobernó con los grupos del crimen organizado, punto. Así que, pero hay que esperar que la guerra arrecie, Vicente. Todavía las elecciones no empiezan. El 3 de abril empieza el proceso de campañas que terminan el primer domingo de junio con las elecciones. Pues qué desnudada les has metido, mi querido Paco Cruz. Y Jaime, para cerrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la economía mexicana ya no se afecta por las gripas en Estados Unidos. Y rescáteme, don David, cuando el presidente dice, no pueden decir que está mala la economía, lo mejor para Loret, porque ya no recibe chayote, bolas. Fue el año en que más utilidades obtuvo la banca de nuestro país. Alrededor de 250,000 millones de pesos de utilidades. Entonces, pues no pueden decir que está mal la economía. Está mal a lo mejor para Loret porque ya no recibe el chayote que recibía. Ay, presidente, diría Damián Alcázar, resultó muy rijoso para esa prensa que se lo merece. Mi querido Jaime, tus comentarios para cerrar. En momentos en que en Estados Unidos están quebrando, están cerrando bancos en México, los banqueros lo invitan a su convención anual y lo presentaba hace un par de días al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, a quien me encontré en el evento, en la presentación del 10º libro de Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno Federal en la Canaco de la Ciudad de México, y ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial también se desvivía en elogios en términos de turismo por zonas como Cancún y la gran red hotelera de nuestro país. Así que si los empresarios aplauden las acciones del gobierno, si los banqueros invitan al presidente a su convención, pues ¿qué pueden decir los analistas que plantean un panorama catastrófico estilo vamos rumbo a Venezuela, cuando en Estados Unidos las cosas están que se desmoronan, y cuidado porque hay preocupaciones, se encendieron las alertas a nivel internacional, mientras el peso ahí como en aguas turbias se aferra, sube poquito, pero bueno, es parte de este mundo globalizado, mi querido Jaime. Sí, mientras hablamos, querido Vicente, efectivamente se está produciendo ahora sí que turbulencias en Wall Street. La jornada ha sido de altibajos. Esta mañana, ante este ambiente de turbulencia, de incertidumbre, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, tuvo que comparecer ante el Comité Financiero del Senado para tratar de tranquilizar las aguas y decir que el sistema bancario es sólido. A pesar de ello, en el curso de los últimos minutos acaba de dar a conocer que un segundo banco, el primero en caer fue el Silicon Valley Bank,
un banco en el que tenían depositado todas estas personas que apuestan por la creación de nuevas empresas digitales. Y ahora el banco que está en la cuerda floja se llama First Republic, la República Primera. Bueno, el gobierno ha tenido que intervenir. Intervino en el caso de Silicon Valley, dejámonos de subterfugios, lo nacionalizó momentáneamente. Fíjate, el país más capitalista del mundo interviene para nacionalizar momentáneamente Silicon Valley, está haciendo con un segundo, y con este segundo First Republic ha conseguido hacer una vaquita de 30 mil millones de dólares para apuntalarlo, para que no colapse este banco. Se sabe que en el curso de las últimas horas el gobierno ha conseguido con bancos como JP Morgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs apuntalen salgan al rescate de este banco porque se tiene miedo de un efecto contagio, ¿no? Ahora, muchos se preguntarán, pues, mientras la Secretaría del Tesoro dice ante el Comité de Finanzas que la cosa está tranquila, que el banco es sólido, ¿por qué está cayendo un segundo banco como Fifth Republic, que está entrando al rescate del gobierno? Pues porque simple y sencillamente hay un problema de carácter estructural. Tú te recordarás que cuando vino la crisis del 2007-2008, que el gobierno de Barack Obama tuvo que intervenir porque no tuvo más remedio que rescatar a la banca. Después de eso, Obama ordenó el establecimiento de nuevas regulaciones más estrictas para evitar que los bancos prácticamente se manejen de forma irresponsable. Bueno, cuando llega Donald Trump, da marcha atrás a estas medidas regulatorias. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, la Secretaría del Tesoro ha insistido que se debe de estudiar la reimplantación de estas medidas regulatorias, entre otras, por ejemplo, las famosas pruebas de estrés, para ver hasta qué punto los bancos están realmente sólidos a la hora de dar préstamos, conceder préstamos. Así es que realmente esto te demuestra que las reglas del neoliberalismo que llegaron nuevamente con Donald Trump terminaron por debilitar más a la banca. Mientras que en México, el gobierno de México ha dicho, a ver, ¿quién va a comprar el Banamex, City Banamex? No puede ser una banca de Estados Unidos, tienen que ser inversionistas mexicanos, pero que respalden una banca que sea fuerte, ¿no? Con regulaciones del gobierno, que sea una banca que el día de mañana, por culpa de un contagio desde Estados Unidos, vuele por los aires, ¿no? Entonces, hasta en este tipo de cosas, te estás dando cuenta que el sistema bancario, en muchos sentidos, está más protegido, porque hay más salvaguardas, ¿no? Esperemos que las cosas sigan así. Ya vimos cómo en Europa sí que pegó a Credit Suisse y Suiza tuvo que entrar al rescate de Credit Suisse, pero efectivamente el ambiente de volatilidad y de incertidumbre no ha amainado. Vamos a ver cómo cierra mañana las bolsas, la banca, y vamos a ver si la próxima semana no trae más sorpresas. Pero por el momento, Janet Yellen ha tenido que acelerar el paso de este ambiente de incertidumbre para decir, señores, nuestra banca está sólida, pero necesitamos más regulación, querido Vicente, querido Paco. Así es, mi querido Jaime, hay que invitar a la gente a tu espacio. Ya se viene el programa en aproximadamente una hora en No Apto para Cínicos, y también hay que invitarlos a tus redes sociales y a lo que publican en el gran periódico La Jornada. Gracias, Vicente. Pues sí, les invito ya dentro de una hora, casi vamos a entrar al aire con No Apto para Cínicos, un programa en el que vamos a hablar precisamente de este intento denodado de parte de congresistas de Estados Unidos y medios de comunicación mexicanos para seguir presentando al gobierno de México de López Obrador como un gobierno inútil que no ha hecho nada. La culpa la tiene México, Estados Unidos se hace su tarea, en fin, se merecen 5 estrellas. También vamos a hablar de este ambiente de volatilidad en la banca internacional, este intento desesperado de la Secretaría del Tesoro de por calmar las aguas y lo que se acumule, querido Vicente. También les pido que nos sigan a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Un abrazo a los dos, queridos amigos. Paco, Vicente. Muchas gracias, Jaime. Paco, ¿en dónde te apoyamos a ti? Y bueno, pues al pendiente también de las ventas y cómo la gente incluso se anda hasta repartiendo tus libros
decían ayer, es difícil encontrar los libros, los anteriores obviamente, del maestro Paco Cruz. Queremos leer los libros de Paco Cruz, no solamente El Señor de la Muerte, García Luna, El Señor de la Muerte, pero bueno, pues la gente hace circo, maroma y teatro con tal de leerte, Paco. Sí, sí, Vicente, mira, Jaime, yo debo ser, les decía, agradecido con la gente porque es generosa conmigo. Es generosa, la vida es generosa conmigo. Y mira lo que puedo decir ahorita, que los políticos de Washington, los empresarios de México, los banqueros, no ven los indicadores que ve Loret, no ven los indicadores que consultan esos periodistas y todos los demás. Ellos ven los indicadores reales y que el país a estas alturas, si gobernaran el PRI y el PAN, ya se habría caído. Siempre que pasaba algo allá, apenas un temblorcito, aquí nos daba un terremoto. Así que yo, ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Muchas gracias, Vicente. Jaime, muchas gracias. Al rato nos vemos en No Apto para Cínicos. Y por favor, maestros, Jaime, Paco, mucho cuidado con la nave nodriza extraterrestre que ya ingresó a nuestro sistema solar, dicen en el Pentágono. Yo no pude dormir, estaba asustadísimo, dije, no me vaya a aparecer uno de estos ojos grandes, chiquillo ahí, junto a mi cama. ¿Qué cosas andan diciendo los gringos? ¡Ya no fumen esa madre! ¡Chingado, hombre! Mi querido Paco, mi querido Vicente, Jaime. se parecen en mi pueblo a donde salen escobas voladoras, así que... Bueno, cuídense. Un abrazo, gracias. Buenas tardes. Bueno, saludos.